Antes que nada, también tengo que agradecer a los organizadores porque, bueno, me han invitado en este congreso. Para mí es un honor, este lindo congreso tan importante. Así que muchas gracias. Bueno, nada, ustedes disculpen, pero no, se ve que no había apagado el celular. Vamos a tener que proceder a eso antes de que haga más desastres esto, si no empiezan a hacer... A ver. Hablar de educación inclusiva. Hoy hablamos mucho y pareciera que hablar de educación inclusiva es ponerle un nombre distinto a lo que siempre hacemos. Y justamente los nombres aparecen como nuevos porque tenemos que cambiar las prácticas y no solamente cambiar los nombres de aquello que hacemos. Hablar de educación inclusiva implica toda una transformación. Estuvimos un poco hablando de esto ya el miércoles, así que hoy lo que vamos a hacer es retomar algunas cuestiones y focalizarnos en esto que es el tema de hoy, escuela inclusiva. El otro día estuvimos hablando más de aula inclusiva. Y decimos que implica, el otro día hablamos, un aula que es un aula para todos, con todos y en todo momento. Un aula en donde puedan aprender niños con y sin discapacidad, que puedan desarrollarse, que puedan socializarse, porque es un derecho, antes que nada, un derecho. Como bien lo decía Irma, como lo dijo ayer también Miguel Ángel Verdú Alonso, como lo dijo Weymeyer, es un derecho y por tanto esto tenemos que ir construyéndolo. Es aula para todos. Pero esa aula tiene que estar en un espacio y ese espacio es el espacio de la escuela que se va a ver transformado en una escuela inclusiva, una escuela para todos, en una escuela que enseña la diversidad. Ahora, esa escuela también tiene un marco, y en esto un enfoque más bien ecológico, ¿no es cierto? De pensar que evidentemente estos distintos sistemas evidentemente se van interrelacionando. ¿Por qué? Porque la escuela depende de un sistema educativo. Y ese sistema educativo de políticas educativas. Y en definitiva, cuando hablamos de políticas, hablamos de una sociedad. Más allá que hoy, como decimos, vamos a focalizarnos en el tema de la escuela inclusiva, no podemos perder de vista que no es solo la escuela. Tenemos que, cuando hablamos de un cambio hacia la inclusión, es cambiar todos. Y cada uno de estos niveles, ¿no es cierto?, que tiene, este enfoque sistémico de pensar la inclusión. Entonces, hoy decimos, vamos a hablar de escuela, pero no podemos dejar de hablar de sistema educativo, porque en definitiva esa escuela está enmarcada en ese sistema. Esta mañana hablaba justamente Luis Bulit de lo que significa el cambio de las políticas. Pero cuando hablamos de todos estos procesos, estamos hablando de que en definitiva hoy no es una realidad de todos los días para una persona con discapacidad realmente encontrarse en el marco de esa aula común, de esa escuela común, de un sistema, ¿no es cierto?, que sea realmente inclusivo. Porque hay un quiebre y en eso quise de alguna manera representar con esa como corte, ¿no? Hay un quiebre que en definitiva todavía nos está impidiendo, ¿no?, esto de llevarlo a cabo en la práctica. En esto, si bien yo voy a hablar un poquito más, evidentemente, de la experiencia nuestra argentina, quizás ustedes encuentren algunas similitudes en relación a lo que pasa en nuestros países latinoamericanos. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a hablar que nuestro sistema educativo, ¿no es cierto?, se constituyó basado, ¿no es cierto?, en un enfoque unificador, un enfoque positivista, pensando, ¿no es cierto?, en esta cuestión clasificatoria de las personas normales de los anormales, ¿no? Se considero que los anormales, bueno, los tenemos que llevar a otro espacio educativo que sea solo para él, pensando en, justamente como decimos, este enfoque deficitario, ¿no?, en el déficit del sujeto. El sujeto es responsable, ya se habló mucho en este congreso, entonces, por tanto, es a la educación especial, sinónimo de escuela especial, que le corresponde educar, enseñar a estas personas.
lo cual evidentemente generó todo un proceso de exclusión que hoy perdura. Y es por eso que decimos que sigue perdurando, porque en definitiva seguimos pensando en escuelas solo para personas con discapacidad e incluso más pensando solo en personas con discapacidad específica para cada una de esas escuelas, ¿no? Entonces, decimos que en esto hay todavía un quiebre, porque vemos que en general todavía persiste, por un lado, ¿no es cierto?, en este gráfico que intenté hacer, del lado violeta, que vemos escuelas armadas, ¿no es cierto?, en función de la segregación, pero en función además de cada discapacidad. Escuelas para personas con sordera, para personas con discapacidad visual, para personas con discapacidad intelectual, e incluso dividimos escuelas para discapacitados leves, moderados, severos, profundos, y cada uno le corresponde un tipo de escuela, y a cada uno le corresponde un tipo de docente. Entonces tenemos docentes que son, por lo menos allá, no sé, acá quizás tengan la suerte que no sea todo tan específico desde ese sentido. Entonces tenemos docentes que son solo para sordos, docentes que son solo para discapacitados intelectuales, ¿no? En fin. Y lo cual generó todo un enfoque como, evidentemente, como decíamos, segregacionista en el sentido de que evidentemente estas escuelas están marcadas por la discapacidad, por el déficit, se agrupan por la dificultad. En esto, decimos, surge un proceso de integración, pero este proceso de integración lo que hace es compartir, ¿no?, con estas escuelas que todavía siguen vigentes, procesos de inserción de alguna manera de esas personas en un grupo que no dejan de ser homogéneos. Es decir, seguimos pensando en personas normales para, de alguna manera, esta escuela común, que va a incorporar quizás uno o dos chicos, algunos con ciertas condiciones, este sí, este no, porque yo pienso que este puede y este no. Y volvemos al tema del enfoque del déficit, porque creemos que él no puede, entonces no puede estar. Él sí, entonces bueno, porque él tiene nivel. Entonces, volvemos acá a una cuestión que la integración sigue siendo y sigue construyéndose desde el enfoque del déficit. Y es para algunos, no es para todos, no está pensado para todos. Y aquí el cambio que tenemos que hacer, un cambio rotundo, tenemos que reinventar este sistema. La cuestión llamativa es que un sistema educativo alguna vez fue inventado. No es algo que nos preexiste y nos preexistió siempre, no. Fue creado en un momento determinado, por un grupo determinado. Y hoy lo podemos reinventar, porque hoy como tal no nos está sirviendo, porque no está respondiendo a los derechos de todos y cada una de las personas, porque no está respondiendo a los derechos de las personas con discapacidad de estar plenamente incluidos en una escuela común, en un aula común, con un sistema que los abarque a todos. Entonces tenemos que reinventarlo, y esa reinvención implica pensar ya no en una educación especial y una educación común. ¿Vamos a hablar de educación? El día que podamos dejar de hablar de educación inclusiva y simplemente digamos es educación para todos, ya no necesitaremos estar focalizando que necesitamos incluir a ese sujeto, porque ya va a estar incluido, porque la educación va a ser educación para la diversidad, para personas con o sin discapacidad, para todos, todos y cada uno, sin discriminar a ninguno. Una sola educación, una sola para todos. Nosotros en Argentina decimos, bueno, no, pero nosotros no tenemos dos sistemas educativos porque la educación especial es nada más que una modalidad. Bueno, pues estamos en las mismas, porque funciona en la práctica como un sistema totalmente separado, del cual evidentemente son pocas las conexiones. Entonces decimos, esta educación tiene que basarse primero en el derecho a la inclusión que tienen todos, pero evidentemente en la obligación que tiene el Estado de hacer valer esos derechos, de garantizar esos derechos.
Si los tiene que garantizar, entonces lo tiene que reinventar el sistema. Y no es solamente una cuestión de voluntarismo, es una obligación. Es una obligación. Esta es, espero estos dibujos que intentan representar de alguna manera la inclusión de todos, en la escuela común, en el aula común, cada uno considerado desde su necesidad, desde su posibilidad, desde sus ritmos de aprender, pero todos juntos, en el aula común, en la escuela común. Y esto un poco, una observación. En nuestro país, lamentablemente, todavía seguimos, ayer fue, creo que fue ayer, Miguel Ángel Verdugo hablaba de justamente las dificultades que tenemos en Latinoamérica y realmente, ¿no? Sentía como que estaba representando mucho, lamentablemente, todo lo que nos pasa a nosotros y cuando hablaba específicamente algunas observaciones que habían hecho otros colegas. Lamentablemente se habla esta cuestión. Hoy está de moda hablar de inclusión, entonces yo como escuela digo, no, nosotros no integramos más, hacemos inclusión. Pero en definitiva, ¿estamos realmente incluyendo? ¿Estamos aceptando a todos y cada uno? ¿O realmente lo que hacemos es no cambiar nada de la escuela, seguir uniformes, seguir pensando desde esta uniformidad y de alguna manera inserto a esta persona con discapacidad porque tengo chapa, porque me queda bien? Pero estas cuestiones tienen problemas más serios allí en Argentina. Y ahí por eso digo que lamentablemente nosotros todavía tenemos un enfoque desde el déficit tan fuertemente arraigado que difícilmente salgamos. Porque ¿saben qué? La educación inclusiva, ¿quién la paga? El Ministerio de Salud. Desde salud se paga educación. ¿Pero cómo lo paga? Lo subsidia siempre y cuando vos vayas a trabajar individualmente con el chico. Y bueno, y además te voy a pedir todas las referencias específicamente. Entonces, si pagas solo salud, ¿qué pasa? Los chicos que necesitan apoyo, sí o sí, tienen que tener certificados de discapacidad. Entonces, por un lado se da que en una de esas, la dotación de profesionales depende de la dotación de personas con discapacidad que haya en el aula. Tenemos a veces un aula que tiene 5 profesionales de apoyo que está pagado por salud. Y en esto, Luis decía esta mañana, miren que el problema es la distribución de recursos y no tanto la necesidad que tengamos de más. Y es esto, ¿no? Nosotros tenemos 5 profesionales que van a un aula común a apoyar a 5 distintos chicos, cada uno desde su enfoque, cada uno desde su profesión. Y a la par tenemos un aula que está dejada de lado, descuidada, en donde están necesitando algunos procesos de apoyo. Y tenemos por un lado también ese niño que como no tiene discapacidad específica, no tiene apoyos. Entonces a veces los padres optan por buscar tener un certificado de discapacidad y ponerse la etiqueta. Fíjense qué duro, ponerse la etiqueta para poder tener apoyos. Pero ¿qué locura es esa? Si el apoyo estuviera desde educación, yo puedo decir, bueno, como gobierno, vamos a distribuir los profesionales de apoyo en función del número de alumnos que hay en una escuela, de personas en cada una de las aulas, etcétera, etcétera. Y no de acuerdo a un criterio que en definitiva volvemos al enfoque del déficit. El número específico, la persona con discapacidad específicamente que está diagnosticada como tal. Como esos tenemos lamentablemente muchísimas dificultades que nos están frenando, ¿no? Porque seguimos enraizados en este enfoque del déficit y que parece que es tan difícil salir. Y decimos, y en la nueva disposición, lamentablemente, que se supone que es posterior a la convención, es decir, que tendría que estar renovada con estos aires de la convención y con estas necesidades de derechos, ¿no es cierto?, que nos impone. Y sin embargo nos están reclamando y nos están diciendo que la inclusión va a ser supervisada por las escuelas especiales.
por las escuelas especiales, no por la educación especial, por las escuelas. Las escuelas que en definitiva todavía no se han transformado como centros de recursos, van a ser los que supervisen procesos de inclusión cuando en definitiva no están queriendo incluir. Entonces, ¿qué nos está pasando en estos últimos años? Las escuelas especiales están diciendo, no, este chico no es para incluir, venga. Lo traemos a la escuela especial, de nuevo, porque este es su lugar, porque este chico tiene tal o cual cosa. ¿Y dónde están los derechos? ¿Y dónde se los respeta? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, no me quiero extender porque el tema es más bien escuela inclusiva. En definitiva, cuando hablamos de la necesidad de cambio, es una necesidad de cambio profundo. No podemos hacer cambios a nivel de parches si queremos cambiar la educación de nuestro país. No es simplemente decir, bueno, pago más desde salud, un poco más a más profesionales. No, no es eso, porque lo que necesitamos es un cambio de todo el sistema. En fin, lo que sí podemos decir, es decir, si no cambiamos profundamente, no vamos a poder hablar de una inclusión que esté garantizada como sistema educativo, como país. Sin embargo, sí tenemos muchos ejemplos de escuelas que realmente son escuelas inclusivas, pero que en definitiva han ido cambiando en función de sus propias ideologías, de sus propias expectativas para el aprendizaje de todos y cada uno de sus alumnos, y que se transforman incluso a pesar de todas las limitaciones existentes. Así que bueno, y es desde ahí también que voy a hablar. ¿Por qué? Porque estas escuelas inclusivas hoy son un factor de cambio que nosotros podemos generar desde nuestras organizaciones, etcétera, desde el trabajo profesional, en fin, podemos generar escuelas inclusivas que en definitiva vayan también ayudando a este proceso de transformación social y educativa más macro. Entonces, ver de ir justamente y generando además instancias de formación que van a beneficiar a ese niño de aquí a ahora, porque ese niño que hoy ingresa al primario necesita respuestas hoy, no mañana, no dentro de 10 años, hoy las necesita esas respuestas. Entonces hoy tenemos que poder hacer algo y realmente algo que sea contundente. En definitiva, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos para todos que se eduquen en y para la diversidad, porque la diversidad nos enriquece como personas, como seres humanos. Y la única forma de realmente enriquecernos es convivir en esa diversidad y seguir pensando que la diversidad nos enriquece, porque no es decir, bueno, aceptemos la diversidad, pero en definitiva queremos después resultados homogéneos. No, queremos que todos y cada uno sigan sus propios ritmos de aprendizajes, ¿no? Se formen en y para los valores, viviendo los valores como un modo cotidiano, ¿no es cierto?, a nivel áulico, a nivel social más general, pero bueno, vamos a hablar un poco más de escuela, pero también con los valores como norte, como orientación, porque en definitiva sabemos que podemos ser respetuosos de la diversidad, solidarios, pero solo si lo aprendemos desde pequeños, como algo que es tan cotidiano como el respirar. Fíjense que esta mañana hablaba Luis de la mujer y cómo, en definitiva, había sido considerada como incapaz, ¿no? Bueno, por suerte creo que ya no pensamos lo mismo, ¿no? Por lo menos Luis piensa que somos más inteligentes, lo cual nos enorgullece. Pero fíjense qué difícil fue incorporar las personas, las mujeres dentro del sistema común, incorporarlas como personas que aprenden en la misma aula que un varón. Y sin embargo, hoy pensar la educación mixta para nosotros es algo tan común y tan normal. Es como que es raro encontrar una escuela que hoy sea solo para varones o mujeres, son como excepciones. Pero la regla es la formación mixta. Y esa formación mixta nos parece tan natural, porque en definitiva la vida la vivimos hombres y mujeres, ¿no? Y
Y en definitiva así desarrollamos amistades, relaciones, en fin, más naturales. Así queremos también que sean las relaciones entre una persona con y sin discapacidad. Ojalá en el futuro pase lo mismo y ya nos parezca tan natural, ¿no? Entonces aprenderíamos a convivir. No, cada uno podría desarrollarse como ser humano según sus proyectos de vida. Y acá una cuestión importante, focalizándonos en un aprender, desarrollando competencias y no conocimiento. Estamos tan focalizados. Yo soy pedagoga y sin embargo digo, ¿pero por qué nos pasa que la mayoría de los pedagogos parecería que se preocupan si tal o cual persona no aprendió los contenidos que tenía que aprender para un niño de primer grado? El otro día una alumna viene y me dice, mira, tengo un problema porque la docente me ha dicho, mi hijo tiene 5 años, y la docente me ha dicho que no puede ser que todavía no haya aprendido las letras. Tiene 5 años. Estamos a nuestro, digamos, esto me lo comentó a mitad de año. 5 años está haciendo jardín, no está haciendo primer grado. ¿Qué nos está pasando que parece que si no aprendió tal o cual contenido, en el mismo momento que lo aprenden todos, ya me parece un problema? Pero a ese chico le pasa algo. Por favor, diagnostiquen, vean qué tiene. ¿Pero qué tiene? El que tiene no es un que tiene curioso, de una persona, de un docente que quiere saber cómo ayudarlo, sino es ver si realmente este chico es para acá. Qué importante que nosotros pensemos que la educación implica la necesidad de aprender, a desarrollarnos, a formarnos, pero aprendiendo con la curiosidad de querer saber siempre más, de actualizarnos. Porque hoy los contenidos los tenemos, si queremos, los bajamos desde el Google. Tan fácil como eso. Tenemos más información de la que podemos procesar. Lo que necesitamos no es repetir conocimientos, sino desarrollar competencias que me permitan vivir en este mundo de hoy. Y es aprender a también, ¿no es cierto?, a considerar al alumno que hoy tengo, ¿no? Que ya no es el mismo alumno de ayer, ya no es el alumno digital. Lo hablábamos un poco el miércoles. Es el alumno digital y todos, pero también la persona con síndrome de Down. Entonces, consideremos también estas cuestiones, que todos estén incluidos, ejercer una ciudadanía de derecho, que tengan igualdad de oportunidades para justamente ir construyendo esta sociedad más justa. Y como decíamos, cuando hablamos de inclusión, la escuela común se transforma en inclusiva, el aula común se transforma en inclusiva. Hablamos más del segundo punto la vez pasada, pero vamos a, por si hay gente que no me escuchó, mínimamente decir qué significa del aula inclusiva. El aula inclusiva es el aula común para todos, con todos y en todo momento. No es el aula que yo presto un ratito a la persona con discapacidad, no porque que venga 2 horas, que venga solo para las materias plásticas, que venga para... No, nosotros hemos comprobado además que justamente es esa interacción entre la persona con y sin discapacidad lo que genera desarrollo para todos y cada uno de esos compañeros del aula. Todos se desarrollan, todos, en esa interacción. Acuérdense que dice Vygotsky, el aprendizaje es colaborativo, no es una cuestión que hago aislado. Aprendo en colaboración con un otro, pero sobre todo con un otro que me exige, que me demanda. Pero aprendo valores, como decíamos recién. El aula con todos, no es un aula que me van a prestar y mientras tanto decir, bueno, pero a contraturno la escuela especial. No. El aula común, desde nivel inicial hasta el secundario, incluso terciario o universitario, el aula común con compañeros sin discapacidad. Es decir, en esa aula que cualquiera hubiera ido. Hoy esto es un derecho que debemos garantizar, porque justamente la Convención nos dice y nos habla de una inclusión en todos los niveles y a lo largo de la vida. Bien.
Hablamos que entonces esa igualdad de oportunidades no es solamente igualdad de acceder, no me alcanza con solamente entrar al colegio. Tengo que poder permanecer con calidad educativa, avanzando, participando, sin barreras que justamente me impidan los aprendizajes que yo tengo que aprender, el máximo de logro posible. Acceder, permanecer y egresar. Tengo que poder egresar. Nosotros hablamos de egreso, el poder finalizar los estudios tanto de nivel inicial, primario, medio, superior, en el caso, ¿cierto? De algunas personas que opten en eso. Tengo que, pero ¿por qué voy a hacer más énfasis desde el nivel inicial al secundario? Porque, bueno, por lo menos en Argentina, pero supongo que aquí también, es obligatorio. Y si es obligatorio para todos, es obligatorio para la persona con síndrome de Down. En esto, justamente acá quiero destacar lo que dice Inclusión Internacional y NICO, que justamente dice, los sistemas educativos deben estar dispuestos a acoger a los alumnos y tener la capacidad de hacerlo, sin tener en cuenta la discapacidad y dotarle de los apoyos que necesitan, siendo la opción predeterminada la clase ordinaria con compañeros sin discapacidad, ¿cierto? Reafirmando esto que decíamos recién. Y en esto decíamos también que la escuela común también debe transformarse en escuela inclusiva. Acá traigo a colación el índice de inclusión, que quizás, bueno, ya lo hemos citado varios de los expositores, pero creo que es una herramienta fabulosa porque tiene todos los indicadores para la autoevaluación de las instituciones, que lo pueden bajar por internet, en fin, que Melanes con Ibot han ido elaborando en función de justamente considerar que hay 3 pilares en los que se debe asentar la transformación de una escuela inclusiva, que acá vamos a focalizarnos en esto de la escuela inclusiva, en políticas institucionales inclusivas, en una cultura institucional inclusiva y en prácticas inclusivas. Es decir, de nada sirve que tengamos políticas si no tenemos prácticas y si no vivimos desde la cultura en un cotidiano, ¿no es cierto?, justamente la inclusión como una forma de ser. En esto quisiera destacar conceptos que vienen muy digamos, a relación, y es que una institución educativa para cambiar, porque uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que cambie esta institución? A nivel institucional se habla que hay fuerzas, que hay, digamos, factores que funcionan como instituidos y factores que funcionan como instituyentes, ¿no? Lo instituido es lo que tradicionalmente sucede, aquello que forma parte de las normas, la cultura de hacer y de ser de una institución, ¿no? Estamos acostumbrados a que, bueno, hacemos una evaluación, quizás para qué chicos ingresan a la escuela, estamos acostumbrados y nos parece bien y de alguna manera no nos llama la atención que alguien nos diga que no puede ser así. Pero siempre, ¿no es cierto?, se generan fuerzas instituyentes. ¿Qué es esto de las fuerzas instituyentes? Las fuerzas instituyentes son aquellas fuerzas que se oponen a lo instituido y que portan innovación. Es decir, quieren un cambio. Hay un cambio con un sentido, ¿no es cierto? Quieren cambiar esto que ya está dándose. Dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener que tomar mediciones antes que entre un niño a la escuela? ¿Por qué le vamos? ¿Cuál es el sentido? ¿La selección? ¿La clasificación? ¿Cuál es el sentido de esa medición? En el momento en que esas fuerzas instituyentes están generando justamente esta dinámica de cambio, se produce precisamente la dinámica de cambio. Es decir, a ver si cambiamos lo instituido para que justamente lograr esta posibilidad de cambio y de innovación. Ahora, ¿qué sería lo instituido?
En este caso, lo instituido justamente serían estas prácticas segregacionistas, este enfoque del déficit, este pensar, este niño sí, este niño no, los chicos con síndrome de Down a la escuela especial. En todo caso se dice, bueno, pero en una de esas podrá ir a la escuela común hasta el primario, porque el secundario, ¿cómo va a ir a la escuela común? Y el desfasaje con los otros chicos, ¿cuál es el problema de desfasaje? Sí, el tema es que cada uno aprende su propio ritmo, pero tenemos que ver cuáles son las estrategias para lograr aprendizajes relevantes para todos y cada uno desde cada una de las materias. Fíjense que nosotros llevamos trabajando en FUSDAI desde hace más de 20 años, 23 años exactamente, y hemos comprobado que los chicos ya en secundario aprenden de todas y cada una de las materias, aprenden física, química. Lo veíamos el miércoles pasado, ese joven que decía, ¿cuál es la materia que más te gustó? Física, química y matemática. ¿Y te resultó difícil? ¿Se acuerdan que decía? No. ¿Pero por qué no le resultó matemática difícil, ni física, ni química? Porque se facilitaron para que él pudiera justamente apropiarse de esa materia. Pero vio física, química y estuvo con sus compañeros y eso trabajó en equipo con ellos, ¿no? Entonces, justamente la fuerza instituyente es la fuerza de cambio, la que tenemos que generar nosotros para cambiar las posibilidades de inclusión que hoy tienen nuestros niños, nuestros jóvenes, que todavía siguen siendo limitadas. Y esas fuerzas de cambio somos todos. Primero, las personas con discapacidad. Y voy a hacer este énfasis porque ayer Ana nos dio una clase respecto a esto. La importancia que los propios jóvenes, los propios niños, ¿no es cierto?, con discapacidad sean también quienes de alguna manera se estén generando estos procesos instituyentes, que desde las políticas, desde las familias, las organizaciones de familias, desde los profesionales, en fin, generar y pongo puntos suspensivos abajo porque pueden ser tantos. La idea es que si hoy estamos acá es porque también queremos de alguna manera mejorar aquel entorno, ¿no es cierto?, que va a posibilitar la inclusión para las personas con discapacidad. Entonces, tenemos que generar estas fuerzas instituyentes, para lo cual, y en esto me gusta mucho esta cita de Cheita, ¿no?, que nos dice, sin lugar a dudas, dice, avanzar hacia la inclusión será una tarea compleja, difícil. En este sentido, dice, el cambio hacia mejores expectativas debe llegar de una acertada combinación de presión y apoyo. Fíjense, presión. Y ahí están las fuerzas instituyentes. Cambiar, presionar para que las cuestiones, para que cambien las escuelas, para que cambien los sistemas, porque hoy estamos hablando de educación, que cambien los profesionales, las mismas familias, las expectativas de las mismas familias. Tenemos que generar presión, pero también apoyos. Fíjense qué buena combinación. En este sentido, yo un poco estas fotos, algo siempre las paso, son algunos de nuestros jóvenes que han finalizado, ¿no es cierto?, el secundario común. Muchos de ellos están ya, bueno, volví, está, han hecho carreras terciarias, les comentaba esto la vez pasada, en la anterior conferencia. Tenemos un joven que es periodista, una joven que es secretaria ejecutiva, una joven que es maestra jardinera, algunas con titulaciones, ¿no?, otras con certificaciones de cursados, pero bueno, ha sido la alternativa que hemos conseguido negociar, ¿no?, en esto de generar cambios, porque la ley no lo ampara aún. Pero bueno, estamos generando, otros, la mayoría están ya trabajando incluidos plenamente, ¿no es cierto?, en lo laboral. Justamente lo que buscamos es eso, ¿no?, generar estas acciones para hacer realidad para esos jóvenes que hoy ya se han recibido y ya han terminado, ¿no es cierto?, y ya nos han mostrado que a pesar que no teníamos convención, porque cuando inició Noelia, cuando inició Candela, 28 años tiene, imagínense, no había convención, no teníamos nada de esto. Sin embargo, tuvo posibilidades de estar
y tuvo oportunidades, porque hubo la suficiente presión y el apoyo suficiente también como para posibilitar que estos jóvenes hayan egresado de la escuela común, del aula común, ¿no? Aprendiendo de todas y cada una de las materias, teniendo aprendizajes relevantes, teniendo un proceso de socialización muy importante. ¿Qué es lo que hemos trabajado? Y acá simplemente como un modo demostrativo de darles las ganas, ¿no es cierto?, de seguir peleando en esto, porque tenemos que seguir defendiendo. ¿Qué es lo que hemos trabajado? Básicamente, desde la defensa y terminando en la defensa, al principio trabajamos mucho a nivel de demostración. Mirá, ellos pueden, aprenden. Si vos haces esto, aprenden. Entonces, trabajando a nivel de demostración, cuando no teníamos todavía la convención, buscando apoyar. Nosotros trabajamos desde hace más de 20 años con todo un equipo de profesionales que hace el apoyo. Nosotros decimos FUSDAI en sí, en su edificio no tiene, ¿no es cierto?, no enseña directamente a los chicos, sino se desplaza a las escuelas donde están el equipo de profesionales que particularmente como profesional dirijo, en forma de honor, pero lo dirijo con todo el compromiso y conciencia. El equipo se desplaza hacia donde está ese niño, hacia esa escuela que ese padre eligió para su hijo, que también eligió para sus hermanos en lo posible. Y nos desplazamos y vamos, ¿no es cierto? Y hacemos apoyo a la familia, concientización, apoyo a los jóvenes que están trabajando. El diálogo permanente, capacitación de docentes, profesionales, trabajar en redes, en fin, quizás podríamos, pero no me quiero detener tanto en esto. Algunas cuestiones, ¿no es cierto?, para hacer que hemos ido consiguiendo. Yo creo que lo más importante de todo esto, más allá de ir avanzando en la apertura de cada vez más escuelas, de capacitación y concientización de docentes y profesionales, ojo que todavía sigue habiendo muchas dificultades. Lo más importante es esto, que los jóvenes han ido aprendiendo y se han ido socializando, como decía recién, y han estado en el aula común con todos y en todo momento, aprendiendo, ¿no es cierto?, junto con ellos. Más allá de todas las dificultades, porque las dificultades persisten, pero ahí está, ¿no es cierto?, esta presión y apoyo para conseguir estos cambios que necesitamos para hoy, porque no podemos esperar a mañana. Estos jóvenes, ¿no?, que ya están trabajando, que la mayoría tienen entre 25, ¿no es cierto?, 28 años, de 20, 28 años, no había convención, pero sin embargo conseguimos esto. Y en este sentido también, digo yo, primero tenemos para este proceso, ¿no es cierto?, de trabajo, tenemos que escuchar e informarnos, a ver qué hacemos, qué necesitamos hacer, qué es lo importante, cuáles son las cuestiones en las que me tengo que actualizar para que después, ¿no es cierto?, observar cuál es la realidad que me toca, qué está pasando realmente, poder hacer un análisis crítico de qué pasa en mi escuela. Ayer me decía uno de los papás, me dice, sí, pero resulta que mi hijo sí va a la escuela común, pero resulta que va a un aula especial. Entonces, a ver, veamos, ¿es eso inclusión? O con esa aula especial estoy generando más segregación, porque en definitiva nadie quiere pertenecer al aula especial. Así que ¿quién se va a hacer amigo de ese chico que está en el aula especial y que significa que es el aula de los que están más lentos? Yo no quiero relacionarme con esta aula que en definitiva implica ser más lento. Entonces, fíjense que el aula especial generó mucho más segregación y evidentemente no vamos a conquistar la inclusión desde estos enfoques más segregacionistas también que implica el aula especial. Comprendo, reflexiono, pero me tengo que comprometer. Sin compromiso no hay acción posible, porque lo que necesitamos es actuar y lograr el cambio. Y hablando de escuela inclusiva, si nosotros queremos una escuela inclusiva, y ahora nos vamos a focalizar en cuáles son las necesidades de construir esta escuela inclusiva, necesitamos que esa escuela inclusiva, todas sus aulas comunes sean aulas inclusivas. Todas. No que vamos a tener solamente el niño con síndrome de Down en primer grado y después nunca más. Eso no es inclusión. Ahora, sin duda, esto va a ser un proceso de cambio lento.
o no tan lento, esperamos que no sea tan lento, porque la realidad hoy necesitamos cambiarlos por cada uno de nuestros niños que están creciendo. Entonces decimos, todas las aulas comunes son aulas inclusivas. No, algunas, son todas. Y lo que necesitamos es una escuela que sea una escuela inteligente. ¿Qué quiere decir una escuela inteligente? Una escuela capaz de pensarse a sí misma. Esto viene de las organizaciones, capaz de reflexionar sobre sí misma para poder transformarse. Una escuela estratégica capaz de plantearse, ¿no es cierto?, desde una visión y misiones, metas estratégicas, planificar su cambio, porque necesitamos planificar el cambio. No es simplemente pensar que tenemos que cambiar algún día, tenemos que planificarlo estratégicamente. Y necesitamos una escuela resiliente capaz de ser ese foco protector de la persona. Ese lugar que más allá de la adversidad sea protector del desarrollo de cada uno de sus alumnos. Más allá de la adversidad. Entonces, esa escuela inclusiva va a tener que diseñar y gestionar un proyecto curricular institucional. ¿Qué significa esto de proyecto curricular institucional? Que en este caso va a tener que ser un proyecto curricular institucional inclusivo. ¿Cómo voy de tiempo? El diseño curricular, esto es más pedagógico, pero para que entienda, cuando hablamos de un proyecto curricular, ¿qué es el currículum? Porque, ¿qué pasa? Yo doy clases en la maestría en docencia universitaria y cuando hablamos de currículum, porque yo doy la materia de currículum, me dicen, bueno, currículum, pero ¿cómo? ¿Tenemos una materia que se llama currículum en docencia universitaria? Toda esta materia es para aprender a hacer lo que llamamos la historia vital nuestra profesional. No es como mucho, no, es que hoy la concepción de currículum a nivel pedagógico es distinta, no lo asociamos al currículum con la trayectoria profesional que voy a plasmar en un CV que decimos nosotros. No, es justamente, contiene el para qué, por qué, cuándo, cómo enseñar y evaluar. Implica todo un proyecto formativo. Todo el proyecto formativo, desde los contenidos, las actividades, la metodología, los recursos, las finalidades, para qué enseño, todo eso es currículum. Entonces, cuando hablamos justamente de armar un proyecto curricular, es armar un texto, un contexto, dice Jimeno Secretario, diseñar qué vamos a formar, cómo vamos a formar, qué vamos a hacer para formar ese sujeto. Y todas las estrategias, pero eso que voy a escribir me compromete a una acción concreta, porque no es solamente diseñar un plan, sino comprometerme con ese plan, porque si yo digo voy a ser inclusiva, no es solamente decir, pues lo puse en un papel y estupendo, ya está. No, es ponerlo en un papel y actuarlo en la realidad. En esto voy a ir hablando, ¿no es cierto?, de algunas cuestiones puntuales, de lo que significa diseñar y gestionar. Y voy a decir diseñar porque volvemos al tema, diseñar es escribirlo, gestionar es hacerlo hacer realidad. Porque de nada sirve, insisto, en dejarlo en un papel muerto en el cajón. Resulta que yo con mis alumnas universitarias que hacen trabajos finales, en fin, y hacemos algunos prácticos en las escuelas, resulta que tienen que ir a las escuelas y les piden en las escuelas, bueno, a ver, díganme, ustedes tienen su proyecto curricular, institucional, y sí, debe estar en algún lado, te dicen. Y decís, ¿cómo debe estar en algún lado? Otros que te dicen, no lo conozco. No lo conozco. Si lo han hecho, lo ha hecho la directora sola. Eso no es un proyecto, porque un proyecto tiene que ser elaborado participativamente. Todos tienen que poder comprometerse con un proyecto, con un hacer. Tiene que tener una visión y misión de formación de todos y cada uno, pero en donde esté incluido la inclusión, valga la redundancia. Porque la inclusión tiene que ser parte de ese proyecto que yo estoy armando. Y visión, decimos visión porque es el norte, misión es la tarea que concretamente voy a tener que conquistar. Con metas que voy a ir planteando, como decíamos estratégicamente, planificación estratégica, desde
cosas que voy a tener que conseguir en forma más inmediata y cosas que van a ser más mediatas, que serán a futuro. Yo puedo decir, bueno, lo primero que tengo que cambiar, la formación docente. Entonces este año me voy a dedicar a la formación docente. Para el año que viene lo que vamos a hacer es trabajar más el tema infraestructura. Y así, y vamos a ir paso a paso, planteándonos metas para que ese cambio sea factible. Y para eso necesitamos justamente no solamente diseñar y planificar un cambio, necesito actuarlo, gestionarlo. La institución tiene que gestionar un cambio, implementarlo. Necesitamos desarrollarlo, compartir códigos. ¿Qué es integración? ¿Qué es inclusión? ¿Qué es segregación? ¿Qué significa la convención? Necesitamos compartir esos códigos semánticos, necesitamos compartir códigos ideológicos, códigos éticos. Esto lo he sacado mucho de Santos Guerra, que la verdad que me gustó mucho. Desarrollar el compromiso con un involucramiento de todos y cada uno, gestionar un ritmo de transformación, generar que esto suceda. Y una cuestión clave, la evaluación formativa. La evaluación formativa que implica autoevaluar para poder justamente gestionar y seguir gestionando este proceso de transformación. Evaluación formativa que no se centra en el control de cuánto aprendió un alumno, sino que se centra en cuánto hizo cada una de las personas involucradas en este proyecto para mejorar el aprendizaje de todos y cada uno. ¿Qué ha hecho la institución? Evaluar procesos, pero evaluar resultados también. También vamos a hablar que incluya un diagnóstico situacional. Hablo de diagnóstico situacional, ¿no? De necesidades presentes y futuras. ¿Qué vamos a necesitar ahora? ¿Qué vamos a necesitar más adelante? Porque quizás hoy, fíjense, no tenemos una persona con discapacidad motora. Entonces no tenemos que estar pensando que el baño tenemos que adaptarlo, ¿sí? Pero a futuro, si vamos a hacer escuela inclusiva, capaz que no lo tenga como una cuestión inmediata para decir, bueno, este año, pero el año que viene, yo tengo que cambiar el baño para el año que viene. O quizás para el otro, pero lo tengo que cambiar. Tengo que cambiarlo. Porque hoy no tengo una persona con discapacidad quizás motora porque se encontró que la infraestructura no era accesible para él. Entonces, volvemos. Que incluye el diagnóstico, quiénes son, cómo son, ¿no es cierto?, qué necesitan. Contemplar la necesaria supervisión como colaboración. Es decir, que alguien pueda, ¿no es cierto?, también ayudarme desde la evaluación externa, la evaluación interna, pero también desde que alguien me supervise. A ver, estoy haciendo bien las cosas. Y en la gestión, porque siempre decimos, en los papeles tiene que estar el diagnóstico que he hecho, pero también en la gestión tengo que analizar permanentemente en modo contextual ¿cuáles son las condiciones reales de implementación que tengo? Generar un proceso participativo de reflexión, ¿no es cierto? Comparar, deber ser, poder ser con lo que se es y se percibe que es. Porque a veces nosotros decimos, no, está todo bárbaro y se percibe fantástico. Mira, somos una escuela re inclusiva. Y vos entraste y resulta que el baño adaptado lo usaron de depósito para deporte. Entonces resulta que la persona con el alumno con silla de ruedas, no puede entrar al baño porque lo usaron de depósito. Y esto es una realidad de una escuela. Lo usaron de depósito para todas las cosas de todos los artículos de deporte. Considerar la complejidad de la situación. Flexibilizar procesos desde variedad de fuentes. Y después vamos a hablar de justamente esta cuestión que este proyecto tiene que pensar y tiene que planificar y escribir, diseñar cómo vamos a transformar nuestra cultura institucional en una cultura inclusiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo tenemos que diseñar, pero como decíamos después, no puede ser algo que sea igual para todos. Tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué cuestiones tenemos que mejorar nosotros específicamente como comunidad. Con un programa de implicación a las familias para que después realmente desde la implicación y la implementación de
este plan. Realmente vivamos un clima cordial, participativo, en donde realmente haya colaboración, donde haya colegialidad, un diálogo abierto, la cooperación, redes de apoyo, ¿no? Responsabilidad de todos y cada uno, porque los responsables no es que nos pasa mucho en las escuelas, cuando va bien, yo tengo mi alumno con discapacidad y tengo todos mis alumnos, me va bárbaro, este año he hecho inclusión fantástica, entonces si me va bien es mi responsabilidad. Ahora, si las cosas no van bien, es la madre, no, vos sabés cómo es la madre. La madre no se compromete, la madre. Y no, ¿qué querés? La maestra del año anterior no le enseñó nada. Entonces, siempre echamos la culpa al otro, porque si hay para culpas es bárbaro, nosotros culpamos fácil, ¿no? Siempre culpamos al anterior, el maestro del año anterior, el maestro de la primaria, el maestro de secundaria lo culpa el de la primaria, el de la universidad lo culpa el de secundaria, así siempre estamos como buscando culpables afuera, ¿no? Esta cosa fácil de culpar afuera. Nos pasó en una investigación que, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Ah? ¿Vamos bien? ¿5 quedan? 15. Ah, bien, bárbaro. Bueno, paso el ejemplo para. Acá quería darles algunas opiniones, fíjense qué interesantes en este sentido. Me parece que lo había puesto en otro lado, creo que hice un diagrama. Bueno, que yo ya lo había mostrado en el congreso anterior, pero me pareció interesante mostrarlo aquí de nuevo. Nosotros hicimos una encuesta a los docentes del secundario, que nosotros tenemos muchos docentes porque el secundario tiene 18 materias, de 15 a 18 en Argentina. Es mucho. Fíjense que a nosotros nos pasó esta cosa de decir, ¿podrán los chicos adaptarse a 18 docentes con 18 materias? Y bueno, sí, les costó como a cualquier otro, quizás un poquito más de tiempo que a los demás, pero después ya ubicaron bien que con le podían decir, teníamos un joven que les decía, ya se los había manipulado todos, algunos le decía, bueno, cuando llegaba la hora de la evaluación, le decía, mira, profe, yo no he podido estudiar hoy, por favor, tómemelo mañana. Bueno, y se había dado cuenta que el profe cuando le pedía así, viste, ya decía, bueno, está bien, te lo tomo mañana. Pues resulta que al otro profe le había dicho lo mismo, profe, no me tome hoy, por favor, tómeme otro día. Bueno, y se los había manipulado todos. Bueno, la cuestión es que sí se adaptan. Pero en esto, ¿por qué voy? Porque tenemos muchas materias, muchos docentes por ende, y acá les preguntamos a los docentes si aceptarían nuevas inclusiones de alumnos con síndrome de Down. Fíjense que el 75% me dijo que sí. Un porcentaje, el 25%, dijo que no sabía, estaban como dudosos porque como que dependía, pero nadie dijo que no. Ahora, lo grave es cuando le preguntamos si la escuela tiene un proyecto institucional que contemple la integración o la inclusión, ¿no es cierto?, en esto, preguntamos de alumnos con necesidades educativas especiales. Fíjense, solamente el 33% dijo que sí había, que en su escuela sí. El 25% dijo que no, pero un 42% de docentes dijo que no sabía, es decir, que no tenían la menor idea si realmente en su escuela había un proyecto escrito de inclusión. Es serio, ¿no? Es serio esto, es muy serio. Esto es interesante, dice, le preguntamos a los docentes si las escuelas debían incluir alumnos con síndrome de Down en sus aulas y el 92% dijo que sí. Solamente un pequeño porcentaje, de un 8%, dijo que no sabía, ¿no? Pero bueno, acá otras cosas que le preguntamos, es si creían que en sus opiniones, si beneficia al adolescente con síndrome de Down en sus aprendizajes estar incluido. Fíjense que el 58% dijo que mucho, que es lo azul, dice mucho. El rojo, que es lo que sigue, dice bastante. Es decir, que tenemos ahí casi un 83% que está diciendo que entre mucho y bastante lo beneficia a la persona con síndrome de Down en sus aprendizajes estar en el secundario común. Y esto dicho por los docentes de matemáticas, de física, de química, de historia, de lengua, etcétera, etcétera.
También nos dijeron que beneficia en lo social y ahí el porcentaje sube, ¿no? Fíjense que hay un 75% que dice mucho, el otro dice bastante. Que ayuda a sus compañeros, fíjense, ayuda a sus compañeros a comprender las diferencias. Él ya casi 96% nos está diciendo que ayuda a los compañeros, ya no solamente a la persona con síndrome de Down. Y también dice que ayuda a los compañeros a ser más respetuosos. Y le preguntamos si en definitiva también le iba a ayudar a él a ser mejor docente. Y bueno, tenemos un 66% de docentes del secundario que nos dicen que les ayudó a ser mejores docentes, mucho y bastante. Qué interesante, ¿no? Bueno. Ahora, tenemos ciertas condiciones adversas. Vamos a insistir en estas cuestiones. El no aceptar el ingreso o permanencia por dificultades del alumno, este sí, este no. Sacar al alumno del aula porque le reducimos horario, porque le decimos que asiste a la aula especial, a la escuela especial. Son todas cuestiones adversas que son anti-inclusivas. Solicitar una adecuación estandarizada. Decimos, bueno, es síndrome de Down y entonces que, bueno, saquémosle el aprendizaje de tal contenido, tal otro contenido. Nosotros nos pasó, dijimos, bueno, pero si este niño, teníamos un joven que pasó a al ciclo que se llama especializado y resulta que la escuela tenía el ciclo especializado en administración contable. Y dijimos, no, es muy difícil. Entonces resulta que hablamos con la escuela y dijimos, pero esto es muy difícil, administración contable. Bueno, dijimos con la familia, hablamos, pero ¿por qué no es mejor en definitiva que vaya a otra escuela donde no tenga administración contable? Sí, bueno, a él le gusta periodismo, sigamos buscando periodismo. Entonces tuvimos fantástico, fue un acuerdo fantástico, escuela, docentes, familia, equipo de apoyo. Acordamos todos que lo mejor era que él, este alumno, vaya a la escuela que había en periodismo, sacamos todo. El único problema, ¿saben cuál fue? Que no le preguntamos a él. Pequeño detalle, ¿saben qué hizo? Nos hizo una sentada en la escuela con todos sus compañeros, ¿no? En protesta porque no lo dejábamos decidir. De allí aprendimos que el primero que tenía que tomar la decisión era él, porque a él le gustaba periodismo, sí es cierto. Después fue periodista, pero lo que más le interesaba en ese momento era quedarse con sus mismos compañeros de siempre, como cualquiera otro. Yo quiero estar con mis compañeros. Y sí, y realmente fue difícil. No fue tan difícil. La cuestión fue que el desafío era ajustar las materias de administración contable, que nos costó un poco a nosotros poder asesorar a los docentes comunes, porque conocemos poco de eso, así que hubo que aprender mucho para asesorar. Pero bueno, se puede. Delegar la responsabilidad de la enseñanza a los profesionales de apoyo, que esto es otro peligro. Bueno, está bien, desde la escuela, pero que se ocupe el otro. Que se ocupe el profesional de apoyo, que venga y trabaje junto con él al lado. Entonces con eso lo estamos discriminando porque le estamos diciendo, bueno, en definitiva, yo voy a ser docente de todos menos de él. A veces está camuflado esto, ¿no? Porque fíjense cuando uno le pregunta, ¿cuántos alumnos tenés en tu curso? Y tengo 30 más el chico con síndrome de Down. No es que tengo 31, tengo 30 más uno, ¿no? Bueno. Esas son las formas de identificar cómo lo considero, si lo considero un alumno más o no. Ante conflicto, decir, bueno, entonces lo mejor desintegro, porque es más fácil. Bueno, no podemos mirarlo esto de la simplicidad. Tenemos que, porque ¿qué quiere decir? A veces cuando nosotros pensamos desde la simplicidad, adjudicamos el problema, y esto ya se ha dicho, a la dificultad la tiene el sujeto. Él no sabe adaptarse, él no puede. Él y su familia, en todo caso, porque nunca fui yo, nunca yo como docente, yo como escuela, yo como directivo, siempre es el otro, ¿no? Y es en eso donde justamente me voy posicionando, desde este paradigma de la simplicidad, que es considerar y analizar un problema considerando una sola dimensión, el alumno, y decir, bueno, él tiene la culpa. Y en definitiva, él es la causa.
el efecto pasa a ser la causa. Él es causa de lo que pasa, cuando en definitiva la causa es que yo no cambien como escuela. Por eso necesitamos cambiar hacia un enfoque de la complejidad, que para resolver un problema no lo tengo que mirar desde la simplicidad, lo tengo que mirar en toda su complejidad como un factor multicausal. Entonces tenemos que ver todos los elementos en juego. A ver, ¿qué sucedió? ¿Se porta mal? A ver, veamos qué pasa. Preguntémosle por qué se porta mal. Veamos en la familia, ¿qué pasa en la familia? Veamos también en la escuela, ¿qué pasa con ese docente? Muchas veces nos encontramos que lo que pasa es que el niño percibe que ese docente no lo acepta. Y bueno, y es allí donde está la cuestión. Y muchas veces cuando les consultamos a ellos o a sus compañeros, ahí es donde identificamos el problema. Pero el problema no es solamente allí, sino que también se genera, porque a partir de allí mis relaciones también se van modificando. Entonces tenemos que, como decimos, no separar, ni aislar, ni invisibilizar las dimensiones múltiples de que puede tener un problema, para poder analizarlo bien y justamente resolver los problemas siempre desde la mirada del derecho de la inclusión, de la necesidad de la inclusión. Bueno, otra cuestión clave, el liderazgo directivo, claro, ¿no? Para elaborar un proyecto curricular institucional inclusivo. Para lo cual, en definitiva, desde la gestión tenemos que defenderlo continuamente. Nosotros tenemos una escuela que realmente, yo creo destacarla, porque realmente esto fue hace más de 15 años, donde, bueno, evidentemente todo esto era como muy en veremos, que pasó que un papá cuando va a buscar a su hijo, le dice a la directora, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Dice, en esta escuela, estos chicos, ¿cómo puede ser que haya chiquitos como este chico con síndrome de Down? Salieron algún chico con síndrome de Down, otro chico con discapacidad. ¿Cómo puede ser que en esta escuela, que se supone una escuela privada, haya estos chicos? Y bueno, la directora le dijo, en esta escuela se incluye. Bueno, en ese entonces era integra, pero se incluye, dice. Así que si usted no está de acuerdo, le pido que retire su hija de la escuela. Así, con esa determinación. Imagínense, qué claridad, ¿no? Es así como debo, en definitiva, sentar las bases de esta condición de derecho. Y esto fue antes de la convención, ¿no? Pero es la condición de derecho. Y así, como directora, es derecho. Esta es mi escuela tiene esta visión, esta misión. Si a usted no le gusta, confía, valora, ¿sí? Con el foco en el aprendizaje de todos, con una propuesta formativa en donde justamente esto lo hablamos más el miércoles, que haya un currículum común que se ajuste a la diversidad, no un currículum paralelo, no, bueno, vos dibujás, total, viste, sos persona con discapacidad intelectual. No, vos vas a trabajar física y matemática. Bueno, pero una de esas, la física y la matemática la harás con la calculadora y harás con resolución de problemas un poco más simple de lo que da el otro. Y en vez de hacer 100 ejercicios o 10 ejercicios, harás 2, 1. Pero vas a estar trabajando lo mismo desde el currículum común, desde ese desarrollo de competencias para todos, desde criterios de evaluación más flexibles, pero que me posibilite ir avanzando, aprendiendo. Y para eso tenemos que gestionar desde esta convicción de que todos pueden aprender. Y fíjense que un problema que tenemos clave es que a veces pensamos que la persona con discapacidad es un sujeto de terapia, no un sujeto de educación. Fíjense que hoy, no sé, allá en Argentina han proliferado todo lo que son los centros terapéuticos, educativos terapéuticos, que lo que hacen es camuflar la escuela especial, porque son escuelas especiales camufladas. Pero ya ni siquiera hablo de procesos educativos, hablamos de procesos terapéuticos, ya los pensamos como sujetos de terapia y solo de terapia. Yo no digo que no sea importante las terapias, pero cuando hablamos de una escuela y hablamos de un proceso educativo, es un proceso pedagógico, de formación humana, de formación en valores, de desarrollo de competencias. Las escuelas, como decíamos, admiten a todos, con recursos e infraestructuras accesibles,
cumplen todos los mismos horarios y programas, con un aula organizada en forma heterogénea, donde haya trabajos cooperativos, donde tengamos una propuesta de diseño universal que justamente planifique para todos. Con programas de perfeccionamiento docente, que podamos trabajar la mejora de los docentes, con los profesionales de apoyo que asesoran, y los tenemos en función del número de docentes que son, pero que están comprometidos con una ideología, que en definitiva ubican cuál es la función de cada uno. Yo docente soy enseñante de todos, de los 31, no de los 30, de los 31. Y bueno, y en todo caso, el profesional de apoyo me asesorará qué voy a hacer con los 31, no solamente con el 1. Con el diálogo y trabajo conjunto, con las familias, las escuelas, los propios jóvenes, cuando ellos son más grandes, es importante. A esta joven que yo les comentaba que empezó a pedir a todos los docentes que no le tomaran las evaluaciones, con quien tuvimos que hablar, ¿qué les parece? ¿Era con la familia? No, era con la joven. ¿Por qué pedís en todas las horas que te pasen, y en todas las materias, que te pasen las evaluaciones? Nosotros éramos conscientes que había estudiado, que se había preparado, porque en lo particular, ¿no es cierto? Porque todos nuestros niños y nuestros jóvenes desde lo particular tienen este reforzamiento áulico, pero a nivel particular, individual, no grupal. No hacemos otra escuela, sino, como decimos, esta tarea lo hago con, ¿no es cierto?, un profesional individual que me va acompañando en este proceso de aprendizaje. Y sabíamos que esa joven había aprendido. Bueno, pero sin embargo, bueno, era esta cosa que le generaba este miedo a la evaluación, que ojo, le pasa a cualquier chico, pero a ellos también. Hoy, bueno, lo volví a poner. ¿Y qué pasa en la inclusión en la universidad? Nosotros en esto podemos decir... Yo voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque más allá que recién les contaba las experiencias de inclusión que tenemos más que todo en los terciarios no universitarios. ¿Por qué le decimos terciario? Porque son como tecnicaturas. Pero sin embargo, las universidades hoy también están cambiando. Y yo, ¿por qué voy a hablar muy puntualmente de la universidad? Voy a hablar, en este caso, de la universidad a la que pertenezco desde hace pocos años, porque entré hace 5 años. La Universidad Católica de Córdoba, y lo voy a hablar como un ejemplo de institución inclusiva, educativa inclusiva, que está queriendo cambiar, que ha generado todo un proceso de cambio y un ritmo de transformación hacia la inclusión. Y yo particularmente pertenezco a lo que se llama el programa, como le dijeron, un programa de inclusión de personas con discapacidad a la universidad. Y bueno, y la universidad, cuando hablamos de la universidad, realmente la universidad es una universidad diversa. Y en sus aulas la diversidad existe y nos preexiste, porque tenemos alumnos más con experiencias distintas. Nosotros tenemos alumnos que son profesionales, que son adultos mayores, otros que son jóvenes recién salidos del secundario. Tenemos estudiantes con más o menos formación, estudiantes que son extranjeros, personas con discapacidad. El aula universitaria es una aula sumamente diversa, y es allí donde también tenemos que generar como institución todo un entorno acogedor y enriquecedor para todos, desde este criterio de igualdad de oportunidades, de creación de procesos de oportunidades para la inclusión. Y bueno, ¿qué estamos logrando hacer? Y acá muy sintéticamente quería decirles, nosotros en este programa lo que estamos trabajando es desde el servicio de orientación, ¿no es cierto?, particularmente a docentes, directivos, ¿no es cierto?, que tienen en sus aulas alumnos con discapacidad, lo que en la Universidad hoy Católica de Córdoba, como decimos, hace 2 años estamos trabajando, lo que digamos tenemos más, en su mayoría son alumnos con problemas sensoperceptivos, es decir, alumnos ciegos, con ceguera, alumnos con sordera, alumnos con problemas motores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, asesoramos a los docentes, asesoramos a los directivos, asesoramos, ¿no es cierto?, incluso orientamos a ellos, pero no entramos al aula siquiera, ¿no? Es un trabajo, realmente hacemos cursos de capacitación, en fin. Trabajamos a nivel de enseñanza, porque creemos que cuando hablamos de inclusión educativa no es solamente incluir la persona física, sino incluir la temática de la discapacidad como una preocupación universitaria. Y sabemos que hoy no solamente la persona que está dedicada a la educación debe formarse, ¿no es cierto?, para poder ayudar desde la inclusión. No,
Tiene que formarse el arquitecto que tiene que poder diseñar edificios públicos suficientemente accesibles. Tenemos que diseñar programas para ese abogado, que a futuro va a tener que también pensar, ¿no es cierto?, las leyes y diseñar las leyes pensando en las personas, en la accesibilidad para todas las personas. Tenemos que pensar en todas y cada una de esas profesiones que en definitiva involucran a la persona con discapacidad, porque en definitiva involucra a todos como sociedad. Y entonces nosotros como universidad somos responsables de preparar profesionales que sean competentes para trabajar desde su área, focalizando en todas las personas. Y también desde la investigación, porque creemos que la universidad, estamos convencidos que la universidad es generadora de conocimientos. Nosotros tenemos que generar conocimientos que justamente ayuden a pensar estrategias, formas, etcétera, y llevar adelante la inclusión. Desde la proyección social implica esta posibilidad de trabajar desde la extensión, desde impactos, generar impactos a nivel de comunidad general, ¿no?, para favorecer la construcción permanente de una universidad inclusiva. Y estamos avanzando en esto, ¿no es cierto? Acá algunas cuestiones, hemos creado la maestría en inclusión educativa y discapacidad, que hoy, este año la terminamos de armar, que la voy a dirigir personalmente, y el año que viene pensamos ya empezarla a dictar. Hemos creado la línea de investigación en la temática de inclusión educativa, que también la hemos creado este año. Así que verán que estos 2 últimos años hemos trabajado mucho. Todo esto ha sido en 2 años. El ProIndu y este programa nació en marzo del año pasado. Fíjense todo lo que hemos logrado en este tiempo, ¿no? Hemos promovido la creación de la red universitaria de universidades cordobesas para la inclusión, que en este momento la conforman 7 universidades cordobesas que estamos, públicas y privadas, que estamos trabajando el tema de inclusión. Así que tenemos reuniones mensuales de debate y ha sido precisamente nuestra universidad la promotora de la primera reunión, la coordinadora del primer año de la existencia de la red. Hemos generado, una serie de acciones más, como capacitación, etcétera. Y bueno, en definitiva, nuestros niños y jóvenes con y sin discapacidad requieren, como decía recién, reinventar el sistema educativo y construir escuelas y aulas inclusivas. Es su derecho. Lo requieren ya, no mañana. Ya lo necesitan. Y podemos hacer cosas ya. Piensen que nosotros hemos hecho cosas, y yo sé que muchos de ustedes han hecho muchas cosas, aún sin convención, aún sin leyes que los amparen. Lo sé porque por algo estamos donde estamos hoy parados, porque muchos de todos ustedes han trabajado y peleado mucho por la inclusión. Entonces tenemos que seguir avanzando con paso firme. Y en esto voy a citar a 2 grandes, a un grande, el que le llaman el abuelo de la inclusión, que es Gordon Porter, de Canadá. Realmente, es un ejemplo el tema de la inclusión en Canadá, fabuloso. Y dice que realmente la educación inclusiva además eleva el nivel educativo de toda la escuela. Entonces tenemos que incluir porque además realmente todos se ven beneficiados. Y en esto justamente dice, para ello, ¿qué necesitamos? Y esto va por el ministro, que es el ministro de Educación de Canadá. Dice, para ello necesitamos imaginación, determinación e implementación. Hacer que las cosas sucedan. Y eso lo podemos lograr. En esto, nosotros habrás visto, voy a traer a colación, Quino, argentino, que expresa mucho de sus ideas, ¿no? En el dibujo dice, sonamos muchachos, dice, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Nos tenemos que apurar, porque después nos vamos, si no nos empezamos a cambiar cuando salimos hoy de esta sala y de este congreso, decía hoy el bully de esta mañana, y yo creo que es esa cuestión, si no empezamos ya a cambiar, después el mundo nos cambia y nos dice, no, ¿qué te vas a molestar? Y no, las cosas son muy difíciles de cambiar. Y no, cambiemos ahora, ¿no? Y en esto traje el mismo dibujo porque, seguimos aquí, ¿no? Así que está
en donde justamente la educación inclusiva es la escuela que queremos para todos. Y yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Si la queremos para todos, también la queremos para nuestra persona con discapacidad intelectual, para las personas, para nuestro hijo común, para todos, porque en definitiva nos enriquece a todos como seres humanos. Y eso es lo que queremos, que la educación sea un perfeccionamiento personal continuo, porque eso es lo que buscamos. Contenidos los encontramos fácilmente hoy. Pero esa es la formación que necesitamos centrar todo nuestro proceso educativo. Y bueno, voy a dejarlo aquí. No sé si nos queda tiempo para un videíto, no. No sé. A ver, ¿cómo? ¿Qué hora tiene? ¿Hasta qué hora tiene? Hasta las 5. ¿No tenemos? Bueno, el video largo no lo voy a poder poner, no hay mucho tiempo para el video largo. O las preguntas, dejamos para las preguntas. 10 minutos, video, ¿quieren ver? Bueno, como hay 10 minutos, no nos queda para el video largo, que es adolescentes con síndrome de Down en el aula común, que es realmente muy lindo. Pero les voy a poner otro videito que, bueno, esperen un poquito, vamos a ver si lo podemos poner. Ahí está, videos, ahí está. Un videíto. No, este es otro, este es uno. No es el. ¿Tenés ahí el? Tengo el disco. Tengo el disco que me dio. No, pero ese no, tráemelo. A ver, ¿se puede escuchar? Sí, va. Ahí está. Ustedes disculpen porque es medio caserito el video. ¿Se puede ampliar acá un poquito? Ahí está. ¿Qué pasó? No. Bueno. Ahora estoy estudiando periodismo deportivo en Deportac. Yo lo elegí porque me gustó la carrera y porque me gusta mucho el deporte y también practico deporte. ¿Qué estás practicando ahora? Natación y fútbol. En el futuro me gustaría ser un periodista y me gusta ir Disculpen cómo se mueve. a la cancha a escribir los partidos y a relatar los partidos. Bueno, como primera medida queríamos cumplir el sueño de él, que era estudiar periodismo deportivo. Como le encanta todo lo que es la parte de deporte, entonces queríamos darle el sueño de él. Recorrimos varias instituciones en las cuales encontramos trabas puestas por que las instituciones daban su apertura, pero se encontraban con una traba de parte de las autoridades y del ministerio. Entonces, hasta que llegamos a una institución como es Deportac, que nos dio la apertura total, sin importar las consecuencias que podía traerle el aceptarlo a Mati en eso. Así que bueno, está ahí estudiando, está muy contento, se ha adaptado muy bien a todo lo que es la institución, lo están aceptando pero muy bien y bueno, lo vemos muy contento en cuanto a toda su actividad que está desarrollando en estos momentos. ¿Te juntás con tus compañeros del colegio? Sí. ¿Y con qué otros amigos? ¿Qué otros amigos tenés? En la facultad también tengo compañeros. Bien. Trabajamos juntos.
hacemos los prácticos y que nos dio el profe. Nos juntamos en los cumpleaños, salimos a bailar, nos juntamos a tomar algo, a jugar al fútbol con eso. En la parte afectiva se siente muy acompañado por sus nuevos compañeros a nivel terciario. La tecnicatura, como decía. Y se siente muy apoyado por los profesores. Y eso es importante para él porque él me lo comenta a mí que está muy contento de estar ahí. Y pensamos que es un logro de él principalmente y de todo el entorno, tanto a nivel de las instituciones que lo apoyaron, FUSDAI, la familia, es decir, es todo un conjunto. Es todo un conjunto de cosas que hace que Matías ahora esté contento y feliz. Contame cómo te llamas y qué estás haciendo ahora. Se llama Juan, yo ya para ir. ¿Estás estudiando batería? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más estás haciendo? Trabajo para Vela. Muy bien, así que en Falabella justamente él está también con este proyecto de Discar, que trabajamos conjuntamente. ¿Cómo te llamas? Carolina Nieto. ¿Y qué quieres hacer para tu futuro? ¿Qué te gustaría ser? Yo estudié un chef, un cocinera. Ayer me entregó el premio del Rotary Club y encima el premio municipal. ¿Vos qué estudiaste? Yo estudié periodismo. ¿Y en dónde estás trabajando? Estoy trabajando en la Municipalidad de Córdoba en el Servicio Odontológico Municipal. Muy bien, ¿no? Y también has trabajado en la radio. Sí, la radio con mi amigo Guillermo Ferro y de Coquín también. Yo estoy ahora en diseño gráfico. ¿En dónde estás estudiando? Bueno, estoy estudiando en el lugar que se llama Universidad de Córdoba, y además de todo eso hago pintura. Yo me llamo María Laura, estoy trabajando en una perfumería de papá. ¿Y qué estudiaste antes? Estudié un secretariado ejecutivo marketing. ¿Y cómo te fue? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Y me recibí de secretaria ejecutiva. Muy bien, bueno. Felicitaciones a ellos. Siempre, en definitiva, el aplauso tiene que ser siempre para ellos, porque son los que nos muestran el camino. Yo creo que esto nos habla que buena institución, tanto a nivel educativo primario, secundario, que confiaron en ellos, que posibilitaron que hoy sean estos jóvenes que han tenido sus opciones, sus elecciones, la apertura y la defensa que han hecho de las familias, ¿no? Tenemos ejemplos importantes de escuelas inclusivas, tenemos que generar más. Aquí está una de las, justamente universidades, una de las escuelas, instituciones educativas inclusivas de Córdoba, debe estar su directora, Laura Peirano, no sé si está aquí, que bueno, son ejemplos de inclusión que en definitiva nos tienen que mover a buscar, ¿no? Que cada vez sean más los niños, los jóvenes beneficiados, y no solamente nuestros niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Bueno, hasta aquí dejamos, y no sé si hay alguna pregunta, queda pocos minutos, ¿no es cierto? Poquitos minutos, vamos a alguna cosa así muy breve, les voy a pedir que, sí.